La provincia destinó recursos económicos para que los municipios fortalezcan equipos de atención de violencia. Nunca había existido eso. Nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para cumplir el compromiso con las bonaerenses. En estos 4 años, ni la violencia, ni los homicidios o femicidios, o víctimas que son mujeres, incluso por cuestiones de género, se han logrado disminuir. Yo te diría que más de un 30% de los femicidios del año 2023 estuvieron cruzados con temas de consumo y de salud mental. ¿Por qué crees que te sacan el Ministerio de la Mujer y prácticamente nadie dice nada y yo me animo y te lo discuto capaz? Hay más gente conforme con eso que desconforme. La verdad que no creo que el problema sea porque hubo exceso de feminismo. Encima que no llego a fin de mes, viene esta otra y me habla con la E. No el problema es que no llegas a fin de mes. Y estoy segura además que las personas que votaron a este gobierno nacional lo votaron para vivir mejor. Y es cada día peor. Para mí hay una estrategia, esa estrategia de que pone el centro en que saco 4 ministerios o 5 y con eso ataqué la casta, es una mentira absoluta. Estela, buenas tardes, ¿cómo te va? Muchas gracias por venir, como siempre. No, gracias por la invitación. Bueno, vamos a tratar de analizar en un contexto muy difícil para el área que te toca y en la provincia donde estamos y digamos, donde te toca gestionar. ¿Cómo planteás este 2024 desde tu ministerio, teniendo en cuenta los eventuales recortes que va a tener que ejecutar Axel Kicillof, casi obligado porque no le quedaría otra, y bueno, y entonces ¿cómo funcionaría tu área? Bueno, nosotras estamos en plena, hemos tenido todo este tiempo de replanificación. Para nosotras es el segundo periodo, ¿no? Tuvimos por primera vez ministerio, 4 años de construcción de una institucionalidad estatal nueva, así que programas, políticas, acciones, la llegada al territorio. Nos planteamos algo que siempre Axel marca mucho, que hay que tener mucha cercanía y que hay que llegar a los 135 distritos, llevar iniciativas. Gobierne el sector que gobierne. En el periodo anterior teníamos muchos menos municipios que ahora gobernados por nuestro mismo signo político, ahora hay 84 y llegamos a los 135 municipios. Entonces, ¿qué nos planteamos? El tiempo de este segundo periodo, que un poco en chiste decimos la segunda temporada del ministerio, es profundizar las políticas. Bueno, no esperábamos encontrarnos en un contexto como las políticas nacionales tan adversas. Claro, pero profundizar requiere más recursos. Pero una parte puede ser eso. Nosotros planteamos que hay 2 ejes centrales de intervención que van a organizar todas las políticas que llevamos adelante. Por supuesto, las políticas de abordaje de las violencias por razones de género. Ahí hay que seguir fortaleciendo equipos de atención, la articulación con el Poder Judicial, los recursos en los municipios, los dispositivos para los casos de más urgencia. Bueno, todo el camino que empezamos a hacer este tiempo, a profundizar para que llegue, porque hay que estar a donde se sufre la violencia, que es el territorio concreto, y ahí el Estado, las organizaciones sociales, el Poder Judicial, todo articulando, o sea que profundizar ese camino hicimos muchísimo en estos 4 años, hasta cambios significativos en matriz de riesgo, formulario, trabajo con el Poder Judicial para la construcción de un formulario único. Antes entraban las denuncias separadas, fragmentadas, bueno, abordaje, profundización. El otro gran eje para nosotras es el eje que llamamos de algún modo autonomía económica en este contexto de deterioro del empleo, del poder adquisitivo, pero igual, el esfuerzo es autonomía económica, que tiene los temas del trabajo, del cuidado, de la gestión de los recursos diversos que son fundamentales para la vida de las mujeres, los temas de la cuota alimentaria, la gestión menstrual. Tenemos toda una política de acceso a una gestión menstrual sustentable y más económica, como toallitas reutilizables, copa menstrual, temas que son de la canasta básica de la vida cotidiana, hoy acuciante en la situación económica y la inflación como está. Así que todo esto, ligar la salida de la violencia más en las propuestas también de
el acceso al trabajo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Vos me señalabas, va a haber problemas, restricciones presupuestarias, no solo por el ahogo que el gobierno de la nación expresamente está haciendo a las provincias, porque desjerarquizaron y desfinanciaron al Ministerio de Nación, que además tenía programas que atendían a las bonaerenses, como el programa Acompañar, que le daba 6 meses un salario mínimo a los casos de más riesgo. Desde diciembre no hay un ingreso en ese programa. O la tarjeta alimentaria especial que teníamos para población trans en situación de vulnerabilidad y mujeres en situación de violencia. Desde diciembre no la paga. Recursos nacionales recortados. Claro. ¿Cuál es nuestra perspectiva en eso? Y Axel ha sido muy claro en todas las áreas de gobierno y con la de género también. Nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para cumplir el compromiso con las bonaerenses. Y entonces es fortalecer todos los recursos que sí tenemos, la llegada de esos recursos y la articulación. Nuestro ministerio, no era, como ministerio nuevo, no era de los que más presupuesto tenía, pero sí estábamos por... ¿Qué presupuesto le quedó del 2023? Porque quedó el mismo, nada más que... Claro, nosotros en realidad estábamos en un presupuesto cercano a los 5.000 millones de pesos anual. Lo que pasa es que hay que entender otra cuestión en políticas de género, que no solo nosotras llevamos adelante programas y políticas que tienen la perspectiva de género, que llegan a las mujeres, a las diversidades. Sí, no. Eso lo hacen otros ministerios. Entonces hay programas en salud, hay programas en educación, en el Ministerio de la Producción. Y en algunos distritos. Y los distritos también, porque nosotras el trabajo que hicimos estos años fue... Y en acuerdo con intendentes e intendentas, que ellos también jerarquicen sus áreas de género. Te digo, acá en la provincia, salvo muy pocos distritos, y porque la oposición en general, donde gobierna Unión por la Patria y quedamos con minoría en el Consejo, le obligan para votar presupuesto a que reduzcan el área, han hasta jerarquizado áreas. Recién vengo de una reunión con Montehermoso, que era dirección y la subió a subsecretaría, y yo tengo una buena señal. ¿En qué sentido? Llamados todos los días de intendentes, de intendentas. Queremos seguir con esta política. Ustedes nos trajeron iniciativas de la que tenemos demanda en el distrito, queremos que llegue, y lo que hicimos, Estela, por primera vez, termino esto, fue que la provincia destinó recursos económicos para que los municipios fortalezcan equipos de atención de violencia. Nunca había existido eso. Vamos a seguir con esa línea de trabajo. Axel en esto dijo, vamos a hacer todos los esfuerzos para cumplir el compromiso electoral que votaron los bonaerenses. Estela, cuando yo escucho todo tu relato, toda tu construcción, digamos, discursiva, veo que por ahí, digamos, requiere eso contrastarlo con algún dato de la realidad, y lo primero que se me ocurre preguntarte es, en estos 4 años, ni la violencia, ni los homicidios o femicidios, o víctimas que son mujeres, incluso por cuestiones de género, se han logrado disminuir. Entonces digo, todo esto, ¿para qué sirve? Te lo pregunto así, bestialmente, si querés. Mira, yo diría que primero hay que entender las características de la problemática, porque la violencia de género es una violencia social que tiene determinadas características, y nosotros estamos en un contexto donde han crecido los niveles de violencia social. ¿Y qué tenemos como tenemos como contrasentido? Te voy a decir que es que como ahora hay muchos más lugares para la atención, nosotras trabajamos para que no se subregistren los femicidios, porque antes había subregistro. Entonces, ¿qué paradoja vivimos? Intervenimos mucho y nos dicen, pero ¿cómo? Ahora hay más, pero vos sabés que antes no se registraban. Y ahora se están registrando. Esa es una parte de la explicación. Esa es una parte. La otra parte de la explicación es que estamos en un contexto donde hay mucha violencia social, las relaciones interpersonales, y post-pandemia quedaron los vínculos, los entramados de las relaciones interpersonales muy dañadas. Muy dañadas. Sí, de hecho, las enfermedades psiquiátricas en general... Consumo problemático. Claro. Los temas de salud mental.
con violencia de género, con maltrato y abuso en las infancias, mira, estos temas a veces nos aparecían más o menos compartidos, más o menos, ahora están, yo te diría que más de un 30% de los femicidios del año 2023 estuvieron cruzados con temas de consumo y de salud mental. Antes no era así. Había una cosa de la violencia de género más dura, más pura de la relación del varón agresor, sos mío, te mato, digamos, para decirlo simple de esta manera, pero más o menos es lo que aparece, con exparejas, con parejas, y ahora aparece mucho más cruzado por estas otras problemáticas. Por eso nosotras estamos trabajando en mesas que articulen toda esta política. Salud trabajó muchísimo para reponer los CPA, esos centros de prevención de adicciones donde siempre llegan las problemáticas, coordinarlo con infancia. No estaba el Estado presente, no teníamos modo de medir lo que ocurría, de intervenir. Los distritos que generaron área, que no tenían, que ahora tienen equipo. En los pequeños, ¿sabés qué me dicen? ¿Qué es lo que registran ellos? ¿Sabés lo que registran? Yo te voy a decir, un distrito de 12.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires, tipo, no sé. San Cayetano. Sí, San Cayetano, Navarro, crearon equipos y el intendente me dice, yo no puedo creer que atiendo 9 denuncias por día. 9 personas casos que se arriman porque están sufriendo violencia y que piden atención. Y ese es el leitmotiv de una estructura y de una construcción como la que vos decís, o sea, que pueda haber atención a la gente, claro, que la gente tenga dónde ir. Y hay ese es el objetivo. Y el objetivo, esto es un tema. Es la violencia por razones de género. Y yo te voy a decir la dimensión. En la provincia de Buenos Aires, entre juzgados de familia y de paz, vos la podés atender por familia y de paz, la violencia, o por causas penales. Sí. Se hacen más de 200.000 denuncias al año. Más de 200.000 entre estas dos vías. Que ahora logramos construir un formulario único que tiene una matriz de riesgo, que toma, no importa por qué juzgado sea, los toman en las comisarías, la denuncia y manda después a lo que corresponda. Y te saca el predictor de riesgo, te saca el semáforo, si es alto riesgo rojo, si es amarillo, si es verde, leve riesgo. Y inmediatamente para tomar las medidas de protección, estas herramientas no existían. Entonces digo que hay más instrumentos para atender, lugares que alojan la demanda, visibilidad de la problemática, mayor registro de los femicidios y estamos eliminando las subcaratulaciones o malas caratulaciones. Entonces estamos en un proceso donde aparece esto que dirían, pero ¿cómo hay más? No, en realidad se está abordando temas que antes no se los denominaba así, no se lo verificaba, no se lo reconocía, no se lo contaba, pero además hay otra realidad. Porque el problema de la violencia de género, las desigualdades de género, por más que el presidente de la Nación diga que no existen, son una realidad a escala global, mundial e histórica. Y lo que hemos ido reduciéndola gracias a la lucha de las mujeres, a la lucha del feminismo, de la diversidad, se la hizo visible, se logró leyes que construyan igualdad, porque no es cierto que éramos iguales ante la ley, luchamos para hacerlo, pero entre ser igual ante la ley y que la igualdad sea real en la práctica, hay muchísimo camino para recorrer. Entonces también trabajamos en las políticas que construyan posibilidades de oportunidades, como trabajar en oficios que no sean tradicionales, estudiar temáticas que antes no se podían estudiar, abordar otras violencias, la violencia laboral, la institucional. Bueno, o sea que hay un conjunto de factores que contribuyen a que el Estado, para nosotras es con Estado presente, con Estado que tiene que funcionar mejor aún. Tenemos una convicción de que es así. Y que bien esta política, como vino salud, educación, producción, trabajo, es imprescindible, porque las desigualdades sociales, encima en el tiempo que vivimos, no es que se están reduciendo, se están agrandando. Claro. ¿Por qué crees que de 10 años de esta parte, cuando vos te acordarás, por supuesto, surgió el movimiento Ni Una Menos, donde se logró una uniformidad y acompañamiento casi unánime de la sociedad, se pasó a esta situación donde te sacan el Ministerio de la Mujer y prácticamente nadie dice nada, y yo me animo, y te lo discuto capaz,
hay más gente conforme con eso que desconforme. Digo, ¿qué pasó desde aquellos 10 años? ¿Qué hubo en el medio? ¿Qué se hizo mal? Y yo te pido acá, si podés, o si tenés, capaz que no la tenés, una mirada autocrítica. Digo, yo tengo algunas teorías, después las discutimos si querés, pero te escucho. Mira, yo creo, por un lado, que bueno, siempre que hay un movimiento que transforma y pone en cuestión fuertes discriminaciones de la sociedad, como es el feminismo, como es la igualdad para las mujeres, conviven con reacción frente a eso, ¿no? Con pensamientos conservadores, pero es cierto que en un momento parecían más minoritarios. Sí, ahora, las ultraderechas, a escala global, no es solo en la Argentina, no es tan creativo Milei en esto. Las ultraderechas a escala global son muy antifeministas. Están contra la igualdad de las mujeres, contra la lucha feminista, contra los derechos sexuales y reproductivos. Ahí hay un ataque, digamos, hay una agenda que ataca todo lo que tiene que ver con la autonomía en las mujeres. Eso es como, ¿por qué pudo permear en determinado momento? Yo puedo decirte algo más general de nuestro gobierno anterior, porque además perdimos una elección nacional. En la provincia de Buenos Aires ganamos 16 municipios más que antes. En la provincia fue ratificado el proyecto que nosotras encarnamos, que además dice, queremos ministerio que profundice más la política de las mujeres. En la nación lo perdimos. Yo creo que hay una cosa más general, que es que nosotros encarnamos, como encarna el peronismo, un proyecto que quiere mejorar la vida de las personas. Y no logramos reducir la pobreza y la desigualdad. Porque si bien se generó empleo y se mejoró indicadores productivos, creció la brecha de desigualdad porque tuvimos trabajadores, incluso formales, pobres. Claro. Ese contexto también ha sido un contexto, y la pandemia, a donde nos estuvimos, lo estar encerrado, solo, las redes, esos discursos que en las redes, yo entiendo que especialmente para algunos varones y para ese núcleo, te digo algo que nosotras charlamos mucho, porque a mí me produce inquietud, claro, porque quiero hablarlo. Los varones jóvenes, de 30 años para abajo, masivamente adhieren sobre todo los más jovencitos, a las ideas de Milei. Y ahí hay algo que aloja, un enojo, un no saber muy bien cuál es tu lugar, cuál es tu proyecto, y aloja como un cierto enojo donde parece que las pibas son una amenaza. Porque ¿sabés lo que nos dicen nosotras las chicas? Y alojó eso, él logró alojar ese enojo. Y ese es un problema para nosotros, ¿sabes por qué? Porque nos tenemos que hacer cargo de que nuestra política se retiró de ahí y no dialogamos con esos chicos. No les dijimos, che, flacos, vengan, charlemos, porque cuando nosotros planteamos construir igualdad, también es bueno para ustedes. Revisar la masculinidad dominante no es mejor nada más que para las mujeres. Es mejor para ellos. Vos sabés que en los pibes, la primera, segunda causa de muerte son los accidentes de tránsito y en moto. Los pibes tienen un nivel de violencia, no solo con las mujeres, entre ellos. Claro, sí. Bueno, se ve todo el tiempo. Vimos los casos, entonces nosotras les proponemos, no llegamos a poder. No llegamos. ¿Qué querés que te diría si pienso un debe en ese sentido? Es que nosotras tendríamos que haber llegado a poder conversar para decirle, miren chicos, nosotros queremos que ustedes también se cuiden. No solo con nosotras, que se cuiden entre ustedes. Claro, y en todo este proceso no hubo para vos algún sobregiro, un intento demasiado abrupto de, digamos... Yo no creo que eso sea... Yo te voy a decir, yo no creo para nada que eso sea el problema. Que hay algunas que pueden decirme paso, pero la verdad que no creo. Primero, ¿por qué? Porque ni siquiera es que la inversión en políticas de género hayan sido tan altas. El ataque no tiene correspondencia, porque la verdad que son los ministerios que menos... El nacional... y que fue tan atacado que yo podía discutir alguna agenda del Nacional que me parecía que le faltaba hablar más del trabajo, de otros temas, pero la verdad que el Nacional, el 90% del presupuesto de ese ministerio estaba destinado a violencia por razones de género y lo recibían en estos programas que yo te conté, bonaerenses, mujeres de todo el país. Que podría ser lo mismo que cualquier... No es el pasaje de rosca. A mí me parece que adjudicarle al feminismo, y esto que vos me traes, está bueno que me lo traigas para poder conversarlo, no es algo que solo diga la derecha o la extrema derecha. Lo digo yo que soy la derecha, pero está bien. Pero no es solo, por eso te digo, no es solo.
Lo dicen algunos sectores de nuestro propio campo peronista, campo popular, como decían, che, las feministas se pasaron de rosca. La verdad que no creo que el problema sea porque hubo exceso de feminismo. Para mí, si hay algo que en esta sociedad nos llevó a un triunfo de la extrema derecha, es como que faltó más igualdad, porque faltó un Estado más eficiente, porque faltó resolver la comida, la heladera, que no haya inflación. Claro. Por eso, y en ese camino, cuando vos tenés una redistribución de riqueza mayor, eso te da posibilidades para que la ampliación de derechos... Tenés colchón para hablar de otros temas. Y cuando, porque si vos... Claro, a ver, déjamelo que te lo plantee como lo podría plantear, digamos, más allá de que esté yo no de acuerdo, que no importa, porque acá la entrevistada sos vos. Digamos, hay una cuestión, dice, encima que no llego a fin de mes, viene esta otra y me habla con la E. Pero bueno, pero el problema es que no llego a fin de mes. El problema es que no llegás a fin de mes. Si vos llegás a fin de mes, que te hablen con la E o con la X o con la J es lo mismo. Por eso a mí me parece que es buscar un atajo simple para algunos que igual siempre fueron machistas y les viene bien. Dice, aprovechemos la oportunidad que nos viene bien y les pegamos a las feministas. Y la verdad que yo creo que al revés, porque vos fíjate que a Milei le costó un montón el voto en las mujeres. De hecho, del porcentaje que sacó Unión por la Patria, mayoritariamente fue votado por mujeres. Sí, pero lógico, porque con semejante discurso. Porque las mujeres decían, no, paremos, vieron acá este proyecto que está diciendo que va a recortar el Estado, que no reconoce la violencia de género, vienen por nuestros derechos que conquistamos. Así que ahí hubo una cuestión que las mujeres... en ese sentido han sido más reactivas a comprar estas ideas libertarias de derecha. Claro. ¿Qué me parece qué nos pasó en la Argentina? Los momentos en los que hubo más ampliación de derechos, en los periodos más redistributivos, y yo te voy a decir de dónde los entiendo. Para mí, además, el primer peronismo, 45-55, y el periodo del 2003 al 2015 de Néstor y de Cristina, en esos periodos hubo mucha redistribución de riqueza económica, de mejora del bienestar, de vida cotidiana, y una ampliación de derechos políticos de las mujeres. Se terminaron con los hijos naturales en el primer periodo, la ancianidad, la infancia, y en las épocas, matrimonio igualitario, identidad de género, violencia. Para poder, digamos, la otra conclusión que se puede sacar del otro lado es que para poder ampliar derechos, seguir trabajando con estos temas que la prioridad es la justicia social. Claro. La prioridad es lo redistributivo, es que tu vida cotidiana esté organizada. Que tengas la heladera llena, que puedas mandar a los pibes a la escuela, que si tenés un problema de salud te atiendan. Vos tenés que tener... Y otra cosa que se me ocurre pensar con otra de las políticas también que ahora han impactado en estas últimas horas, que es la eliminación del INADI, donde efectivamente se han visto, por lo menos lo que se denuncia, ¿no? Habrá que comprobarlo, donde se han visto algunas irregularidades. Digo, trabajar, manejar esos 5.000 millones como manejás vos, sin que haya 400 personas de más, sobreprecios y demás, digamos, no aprovechar esos lugares para también otras cosas. Sí, yo no he visto nada de eso, digamos, como algo comprobable. Me parece que hay un interés, incluso en algún caso, de distraer de los debates de fondo que hoy tenemos en la Argentina. Entonces, para mí hay una estrategia, esa estrategia de que pone el centro en que saco 4 ministerios o 5 y con eso ataqué la casta, es una mentira absoluta. Eso en el presupuesto real de un país no es ni el 0,02%. Eso es cuando hablan de la demagogia. En general dicen el peronismo demagógico. Eso es demagogia de derecha, porque es absoluta mentira, porque el problema es que quien gobierna, y estoy segura además que las personas que votaron a este gobierno nacional lo votaron para vivir mejor, para que su vida esté más tranquila, para llegar, y es cada día peor. Sí. Y es cada día... Yo te sumo otra, lamentablemente, digamos, digo, para tu esquema ideológico, también votaron para que se fuera el kirchnerismo. Todo eso y que se fuera el kirchnerismo. Votaron enojados, totalmente, votaron enojados, no nos eligieron en la nación, eso es así. También voy a traer que en la provincia de Buenos Aires, por poquito, pero no ganó Milei.
Entonces, por eso también nosotros tenemos el gran desafío de que tenemos que... Está representando otra cosa. Que estamos representando otra cosa. Las y los bonaerenses mayoritarios. Axel ganó por casi 20 puntos, un poco más, de quien lo siguió. Y después tuvo 49 a 51. Así que sumó una cantidad. La mitad de los bonaerenses que votaron positivamente votaron nuestro proyecto, lo que nosotros señalamos. Y ahí tenemos un compromiso que para mí es crucial en esto que vos señalás y en los desafíos de cómo conversar con quienes por enojo, por insatisfacción, porque decir, bueno, no está bien lo que hicieron, no cumplimos el contrato electoral que el Frente de Todos había hecho. Claro que hay críticas a revisar. Y en la política feminista está este marco de lo que charlamos. Si no te mejora la calidad de vida, es complejo pensar en esta agenda. Pero a mí me parece que también acá nosotros tenemos que seguir en una clave muy clara de que el feminismo tiene que trabajar muy fuerte con estos problemas de la vida cotidiana que tienen que ver con la alimentación, con el acceso a la salud, con el cuidado, porque además en crisis como la que estamos ahora y que se va a profundizar, ¿quién sostiene la vida cotidiana en las familias? Las mujeres. Y el empobrecimiento de todos los órdenes de la vida, con el deterioro de la política de Estado y de recursos, recae en empeorar la vida de las mujeres, la pobreza de tiempo además, porque lo que vos hacías para llevar a los pibes a la escuela, el transporte, imagínate el tiempo que te lleva. Si antes esperabas 2 horas una guardia, ahora con toda la gente del sector privado que se va a venir al público porque no puede pagarlo, Como si lo llevabas en auto, lo tenés que llevar en colectivo. Caminando o en bicicleta. El tiempo, las mujeres, si hacemos chicle el día, bueno, nosotras ahí no tenemos duda que el feminismo prioritario, por eso nosotros le llamamos feminismo popular, es el que tiene que ver con estos temas de la vida cotidiana fuertes y el de cómo dialogás también con tus pibes y tus pibas, porque esto de que a los varones, yo no tengo dudas, de que hubo una reacción de los varones, ¿no? Que se sintieron como su enojo alojado en ese discurso violento, porque además es un discurso profundamente violento. Bueno, a mí me parece que nosotras en este tiempo de crisis tenemos que ir a volver a tejer las redes, ¿no? En lo comunitario, en lo social, el deporte, la cultura, las cosas barriales, son los lugares a donde nos vamos a tener que volver a encontrar para recomponer ese tejido y para también decir que hay otras alternativas, porque para nosotras la provincia en eso es también un pilar fuerte, porque acá se votó otro proyecto que habló de Estado presente, de la defensa de los derechos y de el valor de la política y de la organización de la sociedad. Bueno, hoy eso es la prioridad. Estela, como para ir cerrando y agradeciéndote nuevamente la presencia, una cuestión de la cual estás orgullosa de haber hecho en esta gestión y que además sirva para eventualmente convencer a uno que esté mirando ahí que diga, no, hagamos con el Ministerio lo mismo que hicieron con el INADI y digamos, un proyecto que quieras completar cuando termine tu mandato, ya sea después o si viene otra vez otro mandato más, no sé. Uno hecho y uno para hacer. Mira, uno hecho, para mí el programa Comunidades sin Violencia, que es el programa que transfirió recursos, hay proyectos en 132 municipios, en los que no hay es porque los municipios no quisieron, que transfirió recursos económicos para el abordaje de la violencia, para fortalecer equipos, para crear en las áreas que no había. Es un programa que nos permitió esto, llegar a las localidades hasta más chicas de nuestra provincia. Hay que seguir profundizándolo porque hay que mejorar y hay que trabajar las alertas temprano. Eso ¿qué mejora la vida de una y eso mejora que quien sufre violencia tiene quien la atienda con equipos especializados y para los varones 132 municipios. Para los varones lugares que son grupos para los agresores, espacios para cuando tienen dispositivos, pero también para poder hacer una reflexión y cambio en la vida. Así que ayuda mucho al abordaje de la vida. Y eso está llegando
llegando, digamos, llega, eso se está, entera la gente, se entera el bonaerense, el y ciudadano. en sus localidades se enteran, bueno, porque en las áreas del municipio, mira, la intendencia es como el primer lugar de atención, ¿no? Es la primera ventanilla, y a pesar de todo lo que atacan la política feminista y de género, yo tengo la lista de todos los intendentes de todos los signos políticos, también de Juntos por el Cambio, que me piden, me quiero reunir, vení, que continúen con los programas, con las políticas, porque ahí tienen la demanda. La gente va y le pide en el territorio la demanda. Eso es lo que para mí estoy satisfecha del camino y hay que profundizarlo. Para mí, lo que necesitamos hacer más fuerte en este periodo es poner un eje muy, muy grande en el tema del trabajo de las mujeres. Mejorar su accesibilidad, pensando no solo en el trabajo en el que tienen remuneración, sino también en todo el trabajo de cuidado. ¿Cómo lo traducís? Y eso en que nosotros estamos trabajando en fortalecer la formación profesional, la formación en oficio, el acceso a trabajos no tradicionales. Por ejemplo, hay mujeres que se han formado, que solo en el municipio hacían limpieza y manejaron las máquinas viales y camiones y máquinas del municipio, y ahora triplicaron su ingreso. Por mujeres portuarias, soldadoras, la asociatividad, la cooperativa, cosas que se ofrecen como servicio individual, el servicio doméstico, poder cooperativizarse y ofrecerlo organizadamente para que se formalice más y para que se profesionalice. Bueno, esto para nosotras, este eje es prioritario y estamos conformando una fuerte mesa de gestión de la provincia que tiene a trabajo, producción, infraestructura, hábitat, nuestro ministerio, para ir muy fuerte en ese lugar. Que no sea una comisión, formar una comisión, como decía Perón. Si no quería hacer nada, formar una comisión. En estas no nos deja, el gobernador no nos deja que hagamos comisiones que no den resultados concretos. Axel en eso no solo que es un trabajador incansable que camina esta provincia, sino que él siempre nos plantea mucho, nosotras presentamos las cosas cuando estamos teniendo los resultados. Tantos puestos de trabajo acá, tantas mujeres ingresaron allá, este es el dispositivo que se construyó en tales lugares, así los presentamos con trabajo que tenga resultados muy concretos en un contexto que ya digo, muy difícil además porque el gobierno nacional está en una fuerte decisión de destruir el Estado en la Argentina y eso es muy duro y también, hay que exigirle que cumpla. Acaba de salir hoy un comunicado del Comité de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que es contra toda forma de violencia hacia las mujeres, alertando la enorme preocupación de que Argentina desjerarquizó, desfinanció las políticas de género y en contra de la violencia a nivel nacional por responsabilidad de Milei, pero además agrede a mujeres de la cultura, líderes, un comunicado del MESEGBI que son referentas de toda América Latina diciéndole a Argentina en ese mecanismo, guarda, nos preocupa esto. Estela, muchas gracias. Gracias a vos.